Bueno, y ahora vamos a entrar a la última presentación, que es del Hospital Fernández. Ellos nos van a dar infecciones osteoarticulares. Siempre el micrófono. ¿Hablarle? Sí. Dale. Bueno, gracias. Bueno, buen día. Nosotros somos Gina y Sebastián, residentes de segundo año del Hospital Fernández, y les vamos a hablar de infecciones osteoarticulares. Bueno, los objetivos de este Ateneo van a ser definir los distintos tipos de infecciones osteoarticulares, explicar el manejo de estas desde el laboratorio y comentar nuestra experiencia a través de un protocolo que desarrollamos, ¿sí? De los distintos tipos de infecciones osteoarticulares hay que tener en cuenta que tienen etiología variada, ¿sí? Puede ser a causa de hongos, micobacterias o bacterias, ¿sí? Nosotros nos vamos a basar en aquellas bacterias piógenas. Los distintos tipos de infecciones osteoarticulares se encuentran la artritis, la osteomielitis y las asociadas a prótesis y material de osteosíntesis. En cuanto a las asociadas a prótesis, es en las que nosotros vamos a hacer mayor hincapié. En cuanto a la artritis, hay que diferenciar estas dos patologías, ¿sí? La artritis séptica y la reactiva. La artritis séptica es aquella en la cual se invade directamente el espacio articular por las bacterias piógenas principalmente, siendo el Staphylococcus aureus el principal agente causal en el 91% de los casos. Los estreptococos y los bacilos gram negativos no fermentadores se ven en las edades extremas de la vida, ¿sí? Los estreptococos en pacientes pediátricos y los bacilos gram negativos no fermentadores en las edades más adultas. En cuanto a la artritis reactiva, es un proceso inflamatorio estéril en el sitio de la articulación, pero es consecuencia de un proceso infeccioso que se localiza en otra parte del cuerpo. En cuanto a las articulaciones más afectadas, bueno, ¿cómo llegan a las articulaciones? Por vía hematógena principalmente, o puede ser de forma directa después de un traumatismo, por ejemplo. Las principales articulaciones que se afectan, en un 50% se ha visto en rodilla, un 20% en cadera, y luego tobillo, codo y muñeca 7%, y el resto de las articulaciones entre un 1 y un 4%. La artritis séptica, sí, se considera que es la artritis aguda más peligrosa porque en pocos días da lugar a la destrucción del cartílago y genera un daño irreversible e incapacitante en el paciente, por lo que el tratamiento empírico frente a la sospecha es muy importante. Los factores de riesgo bueno, son los pacientes añosos, diabetes mellitus, artritis reumatoide, cirugía articular previa, tener otra prótesis, ¿sí? Como de rodilla o cadera, traumatismos abiertos, infecciones cutáneas o la drogadicción parenteral. En este último caso se van a ver más afectadas las articulaciones de los miembros superiores. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como van a ver, son bastante inespecíficas. En el 75% de los casos se va a manifestar dolor, fiebre de un 40 al 60% y restricción de los movimientos y en la articulación afectada. Y la duración media es de 1 a 2 semanas de estos síntomas. Para diagnosticarlo, desde el laboratorio de microbiología, es importante la tinción de Gram. Si bien tiene una sensibilidad baja, la especificidad es muy alta. La tinción puede ser tanto de líquido articular como si se llega a biopsiar alguna parte de la articulación. Los hemocultivos acompañantes, si se aísla el mismo microorganismo asociado a un cuadro compatible, va a aumentar la sensibilidad diagnóstica. Y en cuanto al líquido sinovial, que por ahí es la muestra que más se va a llegar al laboratorio, es importante, sí, realizar la siembra en un frasco de hemocultivo pediátrico, si se puede, porque muchas veces con el procesamiento habitual de las muestras no se rescatan los microorganismos, entonces aumenta mucho la sensibilidad. Y bueno, luego al ver el color, aspecto, si es turbio, o luego en el examen directo o el predominio, si se ven muchos neutrófilos, también es muy sugerente esta patología. En cuanto al tratamiento, frente a la sospecha, como dijimos, el médico debería instaurar un tratamiento empírico. Lo ideal es que inmediatamente llega al servicio la muestra, se realice una tinción de Gram y con este resultado se informa al médico para que pueda orientar el tratamiento hacia este tipo de
de los microorganismos que se vean. Luego, una vez que crezcan los cultivos y se tenga la sensibilidad adecuada, va a ajustar finalmente el tratamiento para erradicar al microorganismo. Pero lo que es importante es que durante todo el tratamiento antibiótico se trata de disminuir la respuesta inflamatoria del paciente, porque esto es lo que realmente va a destruir la articulación. En cuanto a la osteomielitis, ¿sí? Es la infección de la cortical o la medular del hueso. Como se ven ahí las estructuras, cualquiera de ellas, tanto externas como internas, puede ser afectada. Y se clasifican según la duración de los síntomas o los mecanismos de infección. En cuanto a la duración de los síntomas, si es aguda, es decir, menor a los 15 días de lo que puede ser un traumatismo o una intervención quirúrgica, o crónica si es luego de los 20 días. Y en cuanto a los mecanismos de infección, puede ser por contigüidad o por vía hematógena. Las osteomielitis hematógenas van a ser más frecuentes en los niños y generalmente se van a evidenciar en la metáfisis de los huesos largos. En los adultos se ha visto que en vértebras suele ser monomicrobiana y menos del 10% de ellas se van a cronificar. O por contigüidad, que es la más frecuente en adultos. Esto se debe a tantos accidentes automovilísticos, el aumento de la incidencia de los traumatismos, donde se exponen los huesos y se infectan. O otra patología, en el caso de los diabéticos, por insuficiencia vascular, se produce el pie diabético y aumenta el riesgo de infección. La prevalencia, al igual que la artritis, el estafilococo aureus es el agente más frecuente. El Streptogalactiae se ha observado en edades extremas de la vida, pacientes inmunodeprimidos, ¿sí? Es un agente que también se evidencia mucho en los diabéticos. Las enterobacterias generalmente van a aparecer de manera postquirúrgica y sonda de adquisición nosocomial, y la pseudomonas aeruginosa en el pie diabético. En cuanto al diagnóstico, lo ideal, ¿sí? Como se ve en la imagen, sería una biopsia ósea abierta, que es el médico puede ver tanto el hueso para ver de dónde tomar la muestra, y en estos casos hasta el 87% de los casos da positivo. Si no, puede ser de manera percutánea. Los hemocultivos acompañantes, hasta en el 50% de las osteomielitis van a dar positivas. Y una muestra obtenida por punción del absceso cerrado, ¿sí? El problema que tiene la frecuente contaminación de la muestra con microorganismos de la piel. En cuanto al material de osteosíntesis, son todos aquellos elementos que se utilizan para el tratamiento quirúrgico de las fracturas. Como ven en la imagen, ¿sí? Pueden ser clavos, fijadores externos, tornillos, placas, tuercas, todo lo que se utiliza. Y el riesgo de infección asociado a este tipo de material es del 3 al 25%. Y va a depender del tipo de fractura, del grado de contaminación, de la magnitud del daño tisular acompañante y la administración de antibióticos, ¿sí? Si está tomando o no antibióticos. Estos materiales pueden llegar así directamente al laboratorio, se procesa como así nomás. Y llega el momento de la CIPA, sí, lamentablemente no podemos hablar de las variedades de cerveza, y dejo con mi compañera acá que les va a explicar qué son las CIPA. Entonces las infecciones relacionadas a prótesis articulares tienen complicaciones de baja frecuencia, aproximadamente un 10%. Dentro de ellas, la más frecuente es la movilización aséptica, que se trata de un desplazamiento de la articulación, una luxación, y genera síntomas similares a los de la infección, inflamación, dolor, y es muy importante diferenciarlas por el tratamiento. Dentro de las infecciones primarias, 1% afectan a la cadera, 2% de rodilla, y si se trata de una reintervención, este porcentaje aumenta mucho más y puede llegar hasta un 40%. Se asocia a un alto índice de recidivas, produce un elevado número de fracasos quirúrgicos, todo esto lleva a reintervenciones. En muchas ocasiones hay que retirar ese implante y el paciente queda con pérdida total de la funcionalidad articular. Si se retira entonces la prótesis, va a ser necesario que la envíen al laboratorio para sonicarla. Después ya vamos a hablar de ese método. La clasificación de las CIPA van a depender de la aparición de la infección luego de la colocación, y se las clasifica en postquirúrgica precoz, si aparece inmediatamente luego de la cirugía, postquirúrgica tardía, que aparece más o menos a los 2 meses, y asociadas a cultivos intraoperatorios positivos,
que llegan a la cirugía sin sospecha de infección, pero luego de hacer los cultivos resultan positivos. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo para IPA, existe el recambio previo a una prótesis, la infección de la herida quirúrgica, bacteriemia. Es importante si se trata de Staphylococcus aureus. Los demás tienen baja frecuencia, artritis reumatoidea, psoriasis, diabetes, inmunodepresión, obesidad, edad muy avanzada o enfermedades malignas. Bueno, dentro de los microorganismos más frecuentes, entre un 30 y un 40, se trata de Staphylos coagulasa negativos, de un 12 a un 23, Staphylococcus aureus, y los Streptoenterobacillus gram negativos representan aproximadamente un 10% de los casos. Los anaerobios son poco frecuentes, de un 2 a un 4, y Propionibacterium agnes es el más frecuente dentro de ellos. Bueno, ¿cómo llegan los microorganismos a la prótesis? Sobre todo durante la implantación, por contaminación con microbiota de piel, luego le sigue la vía hematógena, por contigüidad desde un foco infeccioso adyacente, sobre todo la herida quirúrgica. Bueno, una vez que llegan los microorganismos a la superficie van a establecer una competencia con las células del hospedero, lo que llaman carrera hacia la superficie. Si ganan las células del hospedero, entonces se va a producir la fijación del implante al tejido óseo de manera correcta. Si ganan los microorganismos, van a desarrollar una biopelícula o biofilm que va a dificultar la correcta integración del implante. Esto va a depender primero de los materiales con los que esté realizada la prótesis. Esto puede presentar poros, allí se van a alojar los microorganismos. También pueden tener nutrientes útiles que sean útiles para los procesos metabólicos bacterianos. También otro factor importante es que existe una inmunodepresión local. Los micromovimientos que produce el implante van a generar alteraciones en el tejido, en la microcirculación, y esto va a inhibir fuertemente la respuesta inmune de manera localizada. Todo esto va a llevar a que patógenos oportunistas de baja virulencia, como son los Staphylococcus coagulasa negativo, puedan llegar a la superficie del implante y colonizar y producir infección. Bueno, otros de los factores que van a favorecer este desarrollo microbiano van a ser la particularidad que tienen algunos microorganismos de formar biopelículas o biofilms. Las mismas le van a permitir realizar una infección de manera crónica, ya que le van a otorgar protección contra la respuesta inmune y contra los antibióticos. Bueno, estas biopelículas pueden formarse en cualquier superficie artificial, pero también en los tejidos adyacentes a la superficie del implante. Bueno, en un primer momento, ¿cómo se forma la biopelícula? Primero el microorganismo va a establecer una interacción reversible en la que intervienen fuerzas de atracción de carácter físico, como son hidrofobicidad, atracción electrostática, fuerzas de gravedad. Y en algún momento esas interacciones reversibles van a favorecer enlaces covalentes y el microorganismo va a quedar allí de manera permanente. Y las bacterias ahí van a empezar a multiplicarse y van a sintetizar una matriz extracelular, principalmente formada por agua, pero también diferentes moléculas como glicopolisacáridos, ADN, proteínas, que eso va a depender de la especie bacteriana que la conforme. Bueno, entonces en ese biofilm o biopelícula, las bacterias establecen un sistema de comunicación entre ellas que se denomina quorum sensing, y cuando alcanzan una concentración mínima van a empezar a sintetizar moléculas que activarán algunos genes, otros los van a suprimir y van a formar subpoblaciones dentro de ella, con diferentes funciones. Las que están más internas van a estar en estado de latencia y las que están en las capas más superficiales son las que van a estar metabólicamente activas y se van a comportar como una unidad pluricelular. Bueno, ¿qué importancia tiene todo esto de los biofilms? Es que con los métodos convencionales de cultivo nosotros a veces, no los podemos rescatar porque no se desprenden, entonces es necesario introducir métodos de sonicación
para permitir la liberación de los microorganismos en las biopelículas. Bueno, algunas de las técnicas microbiológicas con las que podemos diagnosticar una infección asociada a prótesis son la tinción de Gram, que tiene baja sensibilidad, como ya estuvimos comentando. El cultivo del líquido articular. También, es posible hacerlo de cultivos exudados de fístulas o herida quirúrgica, pero es muy probable que se contaminen. Hemocultivos, cultivos de biopsias periprotésicas, que son las ideales o con las que trabajamos durante el protocolo. También se podía hacer de la prótesis. La obtención de la muestra puede ser también, como dijo Seba, por biopsias óseas de forma percutánea o abierta, que es la que siempre se prefiere para evitar contaminación con microbiota de piel. El tamaño recomendado va de 5 a 10 milímetros cúbicos. A esta muestra hay que introducirla en un recipiente estéril con solución fisiológica, suficiente, más o menos un 80%, que cubra un 80% de la muestra, que sea suficiente para que no se seque, pero que no diluya la muestra. Para el diagnóstico entonces de la infección asociada a prótesis se recomienda mandar entre 5 y 6 muestras. Cada una de ellas es recomendable que se obtenga con bisturíes diferentes y que se envíen en frascos estériles diferentes, no como abajo, que en la foto de abajo, que pusieron todas las muestras juntas. Ahí no tendría sentido, porque se usaría para ayudar a jerarquizar y diferenciar de una contaminación con microbiota de piel. Las muestras también las van a obtener de acuerdo al procedimiento médico que se realice. Si se realiza una cirugía o desbridamiento es quitar todo el tejido necrótico infectado, entonces se va a recomendar que la toma de muestras sea de varias localizaciones en torno a la prótesis, porque la infección puede tener disposiciones en parches. Entonces así aumentaríamos la probabilidad de recuperación del microorganismo. Si se realiza el recambio de una prótesis, sea total o parcial, hay que enviar esa parte, como ya estuvimos comentando, en un frasco estéril adecuado para su cultivo. Y además, si es total, la retirada del implante, se deben tomar biopsias de la interfase entre el cemento y el hueso. El cemento es el material con que pegan la prótesis. Entonces, como ya estuve diciendo, la interpretación de los resultados o jerarquizar un microorganismo es difícil, ya que los principales causantes de esta infección son los microorganismos que tenemos en la piel y a su vez que pueden cursar con baja carga de microorganismos. Esto va a ser necesario que empleemos métodos de enriquecimiento en el laboratorio e incubaciones prolongadas para evitar falsos negativos, pero nos puede llevar a obtener falsos positivos también. Entonces, teniendo en cuenta a modo de resumen de lo que ya estábamos diciendo, las biopelículas pueden formarse entonces en tejidos adyacentes a la superficie del implante, al igual que en el implante, que las muestras de tejidos periprotésicos son representativas de la colonización protésica y que la sonicación es un buen método para desprender biofilms. Es que, nosotros proponemos la sonicación de estos materiales, de estos huesos, de estas biopsias óseas que nos llegan al laboratorio. Y el método que se seguía antes en el laboratorio, que era el descrito por el CEIN, proponía cortar en trozos la muestra de hueso con bisturí y en una placa estéril, y como método también de homogeneizado, además se sugería morterear esos pedacitos. Y una vez logrado el homogeneizado, se sembraba en placa o caldos. Todo esto era súper engorroso, muy difícil de realizar, susceptible a contaminación. Entonces, la guía proponía que, además, las muestras no son homogéneas, no siempre llega fragmentos del mismo tamaño. Entonces, proponían que si eran muy pequeñas o muy duras, como para ser fragmentadas, se podían inocular directamente en caldo tioglicolato. A su vez, antes de iniciar el protocolo, nosotros realizamos un control con cepas ATCC de Staphylococcus aureus, E. coli y Klebsiella pneumoniae. Las sonicamos de la misma forma que procesábamos las muestras de hueso, en las mismas condiciones. Todo esto para ver que no se perdiera viabilidad durante el procedimiento. Y nuestro protocolo
consistía en el mismo recipiente en el que llegaba la muestra, o se le podía agregar solución fisiológica estéril si veíamos que no íbamos a llegar con la que ya traía, más o menos necesitábamos 300 microlitros, sino así tal cual llegaba, se vortexeaba durante 1 minuto. De ese homogeneizado que obteníamos en un principio, sembrábamos 100 microlitros en agar sangre, 50 microlitros en BHI y 50 en un tioglicolato. Esto para recuperar gérmenes anaerobios y algunos que no crecieran en agar sangre. Bueno, después sí procedamos a sonicarla por 5 minutos a 40 kHz, que es la frecuencia a la que sonica la lavadora. Y nuevamente volvíamos a sembrar 100 microlitros en agar sangre, hacíamos un vidrio para el gram y la muestra del hueso finalmente iba a un caldo de tioglicolato. Y lo que comparábamos entonces eran esas 2 placas de agar sangre, antes del sonicado y después del procedimiento. Bueno, ahora Sebas les va a comentar los resultados que obtuvimos. Bueno, en cuanto a los resultados, lo que sí hay que destacar, que la manera que teníamos nosotros de compararlas sí era simplemente cualitativo, comparar las 2 placas pre y posonicado y ver si había mayor o menor desarrollo de colonias o si no había un cambio aparente. En los 3 meses que realizamos el protocolo, procesamos 92 muestras óseas, ¿sí?, de las cuales tuvimos 57 muestras que terminaron siendo negativas y 35 que fueron positivas. De estas 35 positivas, solo 16 pudimos compararlas, ¿sí?, entre el presonicado y el postsonicado. No fue porque decidimos dibujar los resultados, sino que hubo muestras donde no se pudo seguir correctamente el protocolo y además cuando no estábamos presentes en la interpretación de los resultados, es decir, que nosotros no estábamos en la mesada para poderlos ver, por ahí perdíamos la visualización de ambas placas. Y otros problemas técnicos, solo tuvimos 16 resultados comparables. Entonces, bueno, para ver cuáles fueron los resultados, vamos a comparar entre los que nos dieron a nosotros mejor en el sonicado, la recuperación, y en los que no hubo diferencia significativa, ¿sí? En ningún caso nos dio mejor el no sonicado. Entonces, 10 de las muestras nos dieron mejor con el protocolo de sonicación y solo 6 no hubo diferencia significativa. De esas 10, 6 fueron Staphylococcus aureus, 3 coagulasas negativos y un Propionibacterium acnes. Y de las 6 que no hubo diferencia significativa, también hubo 3 Staphylococcus aureus, un coagulasa negativo, un Enterobacter cloacae y una muestra donde había tanto E. coli como Trueperella bernardiae. Bueno, esta es una foto, ¿sí? Vamos a mostrar unos ejemplos. La placa de la izquierda siempre es la no sonicada y la derecha es la sonicada. En este caso es la situación ideal. Como ven, solo recuperamos el Staphylo aureus luego de procesarla por sonicación. Este es otro caso similar. Este es un caso de un anaerobio que se ve que luego de la sonicación recuperamos mayor cantidad de colonias y como se ven son colonias pequeñas, ¿sí? Es importante y se obtienen más o menos a la semana de incubación, o sea que es importante incubarla varios días para Propionibacterium acnes, que si bien es un anaerobio, bueno, luego de unos días logra crecer en dióxido. Este es otro caso de un aureus donde no se ven demasiadas diferencias. Y este fue un caso que fue una muestra que se ingresó como hueso y terminó siendo un cemento, ¿sí? Lo que dijo Gina, que era para pegar la prótesis al hueso donde se coloca. Y la procesamos pensando que era un hueso y también recuperamos la serratia solo luego de la sonicación, si no se hubiera perdido. Bueno, luego de que comenzamos a hacer este protocolo, se habló con el servicio de traumatología para que, si querían, podían comenzar a enviar prótesis al laboratorio porque antes no se procesaban. Bueno, nos llegó una prótesis de rodilla y esta directamente la procesamos por
Por sonicación, como estaba descrito en la literatura, ¿sí? Se agregó solución fisiológica en el envase donde vino la prótesis, se vortexeó, se sonicó 5 minutos y luego concentramos el pellet por centrifugación. Tuvimos que poner como 400 mililitros de solución fisiológica para cubrir el 80% de la prótesis. Bueno, y luego sembramos el pellet. Esto ya lo hicimos con aislamiento, tratando de aislar las colonias porque se veía que era un material purulento. Y bueno, como ven, o sea, se recupera las muestras, funciona la sonicación y tuvimos una recuperación grande de Staphylococcus aureus. Bueno, y para concluir y hacer unos comentarios, tuvimos escasa cantidad de muestras positivas, ¿sí? Para comparar, como para llegar a una conclusión estadística y demostrar que la sonicación efectivamente va a aumentar la recuperación de microorganismos, pero por el momento, en todos los casos que realizamos el protocolo, recuperamos microorganismos luego de la sonicación. En la mayoría de las muestras, el rendimiento fue mejor luego de este procedimiento, y en 4 de las muestras solo hubo recuperación luego de sonicar. Entonces, bueno, nosotros lo que queríamos proponer, o sea, nuestra propuesta hacia el laboratorio, era que ni bien llega la muestra, se vortexee, se sonique y se siembre, para evitar todo tipo de manipulación que es susceptible de contaminación de muestra y que dificulte luego la jerarquización de los resultados. Luego, además, sí, la necesidad de conformar equipos interdisciplinarios, principalmente con infectología y traumatología, y que para este tipo de muestras hay que tener en cuenta que son de difícil interpretación los resultados, porque tenemos limitaciones tanto de las muestras, que son de muy difícil obtención. Muchas veces te viene una muestra única, entonces si se rescata un coagulasa negativo es muy difícil jerarquizarlo, a ver si es contaminación o no. Requiere mucho instrumental, como vieron que se necesitaría idealmente 5 o 6 muestras y 5 o 6 bisturíes distintos para no contaminar las muestras que se van sacando. Y luego el procesamiento, que es dificultoso, engorroso, mucha manipulación, tiene varios pasos y se necesitan muchos insumos, ¿sí? Si necesitáramos 5 o 6 muestras, 5 o 6 morteros, y si te entran de 2 pacientes, es una locura la cantidad de material que se utiliza, sumado a lo que se puede contaminar. Y que bueno, también la importancia de obtener un resultado rápido y tratar la muestra con la urgencia que merece, ¿sí? Ni bien no llega al laboratorio. Bueno, esta es la bibliografía y muchas gracias por quedarse hasta ahora.